Hola a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro de innovación jurídica. Como saben, el ITESO, el capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Constituyentes Luis Manuel Rojas y la NADE Jalisco hacen este esfuerzo con el objetivo de dar información puntual, actualizada y seria sobre la situación de la pandemia que estamos viviendo. Quiero comentar que las 11 cápsulas informativas que grabamos se hicieron bajo la lógica de evitar o contener la pandemia, mucho bajo la política de salubridad general que se planteó en las últimas semanas para evitar llegar a la fase 3 mediante un mecanismo de distanciamiento social. Para nuestras expositoras y expositores fue un reto el presentar su información de manera virtual y con un tiempo límite. La verdad estoy muy agradecido con ellos. Quiero indicar que las cápsulas informativas se grabaron el día viernes de las 9:20 de la mañana a las 5:40 de la tarde. Evidentemente, nuestros expositores plantearon su información con base en la información disponible hasta ese momento. Ese mismo día viernes, por la tarde, el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Salud emitieron un decreto en el que contemplan acciones extraordinarias, pero ahora para el combate a la pandemia. Asimismo, el sábado, el subsecretario de Salud, López-Gatell, estableció como medida extrema el quedarnos en nuestra casa. Una cuestión que posiblemente hubiera sido más oportuna con antelación. Eso nos obligó como Encuentro de Innovación Jurídica a crear este nuevo panel en el que 5 especialistas, no solamente abogados, sino una médica y además un especialista en bioética, nos hablarán sobre estas medidas y qué mecanismos podemos interactuar como abogados para lograr sobre todo la protección de la dignidad y la salud de los pacientes que presenten estos síntomas. Le quiero agradecer mucho a la médico, doctora Elizabeth Oseguera Ramos, a Luis Alejandro Casarín López, egresado del ITESO, a Stephanie Calvillo Barragán, nuestra coordinadora de Derechos Sociales aquí del ITESO, a Eduardo Casillas González, especialista en bioética, y a Laura Machuca, abogada y profesora de la Universidad de Guadalajara. Para poder iniciar con el panel, mucho le agradeceré primero a Elizabeth que nos indique cuáles son los esquemas preventivos y síntomas asociados a esta pandemia. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que nada, estamos frente a un virus. Muchas personas creen que es un parásito, una bacteria. No lo es. Está en el límite de un ser vivo, pero realmente es un conjunto de genes, proteínas, que lo caracteriza en esta ocasión es que es demasiado contagioso. Se adhiere muy fácilmente a cualquier superficie y generalmente está en el contenido de las secreciones de las personas. No se sabe de dónde salió exactamente, si fue por el murciélago, si fue por otra causa, pero lo que sí es que es demasiado agresivo, altamente contagioso. Este virus únicamente se transmite por la secreción nasal, la saliva de los seres humanos. Cualquier mínimo contacto ya nos inoculó, por eso es que ahorita es el riesgo de que tenemos que taparnos al estornudar con el codo, lavarnos las manos continuamente, al toser también protegernos con el codo del brazo y extremas medidas de limpieza. La única forma de combatir este virus es extremar las medidas de limpieza. Desde que salen de su casa hasta que llegan al lugar a donde tengan que ir, que tendrían que ser salidas demasiado importantes, muy urgentes. Lo ideal es quedarse en casa. Esa es otra de las formas de cómo se previene. Más que nada, este virus prácticamente se inactiva con agua clorada y con alcohol. No es necesario usar cantidades grandes de alcohol, ni tampoco cantidades grandes de cloro. Basta 1 litro con 3 cucharadas de cloro para que ustedes puedan asear sus lugares de trabajo, su casa, perillas de chapas, sus perillas de los lavamanos, más que nada. Y en cuanto a que cómo se está yendo exponencialmente ahorita este virus, pues la verdad es que va demasiado rápido. Aquí lo que más nos va a ayudar para prevenirlo es quedarnos en casa, mantener estas medidas que les acabo de explicar, lavarse las manos hasta 100 veces al día si es posible. El agua y el jabón son suficientes.
La espuma del jabón durante 20 segundos es suficiente para destruir esa capa proteica. No se requiere más. Los cubrebocas sí ayudan, pero cuando vamos a un lugar donde hay muchas personas, por ejemplo, que tienen que ir al súper, mantener su distancia 1,5 metros, que es lo ideal. Gracias, Liz. Una pregunta. ¿Cuáles son específicamente los síntomas que una persona puede tener? Una vez que nos contagiamos, puede depender mucho de la carga viral. O sea, la carga viral es súper importante. No es lo mismo que alguien llegue y te estornude y te tosa en la cara, porque va directamente esa carga viral a tus vías respiratorias, que haber tocado una superficie donde estuvo el virus y ya no se replicó de igual manera. Los síntomas son fiebres por encima de 38 grados, muy constantes, dolor de cabeza, tos seca, sobre todo lo caracteriza la tos seca. Esta tos es tan seca porque el virus lo que hace es, a la hora de que entra a tus pulmones, empieza a generar secreciones, o sea, que tu moco se haga demasiado espeso, y no es que realmente no tengas flemas, o sea, lo que te genera es una neumonía, porque te va llenando de mucosidad. Entonces es una tos muy seca porque el virus ya está tapando tus alveolos. El dolor de cabeza, la fiebre, mucha debilidad, muchísimo cansancio. Puede haber algunos malestares gastrointestinales, diarrea, un poquito de estornudos, nariz tapada. Algunas personas dicen que se les va el sentido del olfato y el sentido del gusto, pero va a depender también de cada persona. Tiene mucho que ver el estado inmunológico del paciente que se contagia por coronavirus. Puede variar los cuadros, o sea, pueden ir desde leves, moderados a graves. La mayoría se van a tratar en casa. Otros posiblemente requieran cierta asistencia médica, pero generalmente va a ser vía telefónica, o algunos incluso pues sí van a ir al hospital a recibir tratamiento, ahora sí que con apoyos ventilatorios. Gracias. Me parece que es clara la preocupación sobre el tema de la enfermedad. Decía al inicio de este panel que el gobierno federal emitió el viernes una serie de acciones extraordinarias para el combate. Me parece interesante porque estas acciones extraordinarias están muy vinculadas con las participaciones que el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, y el licenciado Raúl Mejía expusieron en sus cápsulas informativas. Ahí de esas cápsulas explica cómo funcionan las acciones extraordinarias, quiénes son competentes para emitirlas y sobre todo cómo se busca este tema de colaboración general. No sé, Luis, si nos quieras compartir cuáles son estas acciones extraordinarias y cuál es tu opinión o alcance sobre el particular. Bueno, el decreto publicado el viernes en la edición vespertina, primero que nada, habilita a la Secretaría de Salud para implementar las acciones extraordinarias establecidas en el 184 de la Ley General de Salud, que en general no son acciones en concreto, simplemente son cosas que la Secretaría puede hacer, como dictar medidas sanitarias en cuanto a la reunión de personas, regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo. Creo que ese es un tema importante. Ya podría haber restricciones, aunque todavía no las hay, se habilita a la Secretaría de Salud para establecerlas. Así como utilizar prioritariamente los medios de comunicación. Eso es la Ley General de Salud. Adicionalmente, el decreto establece como medidas extraordinarias medidas de tipo administrativo, más que propiamente de combate para la enfermedad. Establece facilidades para que el gobierno, la Secretaría de Salud, pueda realizar compras relativas al sector salud sin necesidad de concurso o licitación pública, es decir, por adjudicación directa en virtud de la emergencia, que puedan realizar importaciones del material necesario sin pasar por trámites administrativos. Y por último, algo que yo sí considero que es importantísimo, las medidas necesarias para evitar la especulación de los precios y el acopio por parte de algunos particulares de los insumos esenciales. Realmente yo creo que de las medidas dictadas, esta última podría ser la que va a tener un efecto más importante, porque hemos visto casos de escasez de varios insumos esenciales
Y las demás medidas, pues vamos a ver cómo son implementadas, porque estas son habilitaciones, no son medidas en sí. Fíjate que es interesante. Mira, lo hemos platicado ahorita de manera fuera del foro. Creo que un punto fundamental va a ser analizar la oportunidad de las acciones extraordinarias, ¿no? En cuanto a si ahorita la Secretaría de Salud está actuando de manera oportuna. En la cápsula informativa de la maestra Alejandra Nuño, ella explica de manera muy puntual cuál es el alcance del derecho humano a la salud y cuáles son las obligaciones del Estado con base en la observación general 14 del Comité de Derechos Humanos del DESC. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? El tema de garantía, protección. Yo creo que una vez terminado este tema, sería interesante evaluar objetivamente cómo fue la reacción del Estado y si fue acorde a los parámetros de derechos humanos. No sé qué pienses sobre este punto. En mi opinión personal, considero que la reacción del Estado mexicano pasamos de 0 a 100 en nada, cuando pudimos haber tenido tiempo suficiente de implementar estas acciones extraordinarias para mitigar los efectos sociales, económicos, políticos, de salud, específicamente en la población, si hubiéramos actuado antes. Pero pasamos de una despreocupación total a no salgan de sus casas. Entonces, tratando de proteger la economía, el Ejecutivo yo creo que tardó en reaccionar. El día de hoy, a la 1 de la tarde, pudiera cambiar en algo las cosas, porque se va a dar la segunda reunión del Consejo General de Salud, donde pudieran dictarse medidas más prácticas en cuanto a combate de la enfermedad. Que de hecho es interesante porque el subsecretario de Salud está diciendo claramente a partir del sábado que tenemos una última oportunidad para combatir la pandemia. O tal vez no conocemos cuándo fue la primera oportunidad, pero el tema fundamental es que él indica que la pandemia se va a dar, vamos a llegar a fase 3. Y el objetivo de este tipo de acciones es llevar como un control para evitar un colapso hospitalario de salud. Yo creo que aquí, Fanny, me parece interesante tomar en cuenta que la maestra María José Casillas y la maestra Carla Lae Rojas, cuando hicieron su intervención en las cápsulas informativas, explicaban que a ese día, 27 de marzo, no existía una declaratoria general de contingencia sanitaria que implicara la suspensión de trabajos para activar los mecanismos de la Ley Federal del Trabajo. Yo te pregunto, con base en lo que acaba de dar Luis y en el escenario en el que estamos ahorita, ¿seguimos ante una ausencia de declaración de contingencia sanitaria? Definitivamente. Actualmente no existe una declaración de contingencia sanitaria. Consecuentemente, no se validan ni se afectan las relaciones de trabajo desde la perspectiva colectiva y tampoco individual. Es así que el empleador, la empleadora continúan con la obligación de proporcionar las prestaciones en dinero, todo lo que son las condiciones laborales, el salario de manera íntegra a los y a las trabajadoras, hasta que no tengamos esta declaratoria de contingencia de salubridad. Y bueno, pues el día de hoy, 30 de marzo, precisamente conforme a lo que nos comentaba Luis, se reúne precisamente este Consejo de Salubridad General, quien es el órgano competente que pudiera dictar esta declaratoria de contingencia. Y si fuese así, pues estaríamos en un panorama totalmente diferente en materia laboral y en materia de seguridad social. A ver, sé que es especular, pero hagamos un escenario que me parece difícil con base en lo que ha dicho el presidente de la República, pero hagamos un escenario en el que el Consejo de Salubridad se reúne hoy y a las 7 de la tarde emiten unos nuevos lineamientos que implique ahora sí una suspensión general de labores. Okay, ¿Cuál es la respuesta que da la Federal del Trabajo a este escenario? De darse, insisto, de darse, que no se ha dado. En el supuesto de que se diera esta declaratoria general de contingencia, aquí sí se validaría entonces la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Esto implica que las empresas, establecimientos, sucursales, agencias o parte de estas, ojo, y implicaría una suspensión de sus relaciones con los trabajadores, trabajadoras, y que generaría la obligación del pago de una indemnización, no un salario, de una indemnización de hasta un mes de un salario mínimo diario.
Es decir, estamos hablando de una cantidad de 3,696 pesos con independencia de lo que las personas ganan de salario. Este sería un panorama muy desfavorable, pues, implicaría pagar esta indemnización a los trabajadores, a las trabajadoras. Asimismo, es importante señalar que no se modificarían las condiciones generales de trabajo, es decir, el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad u otras prestaciones derivadas de contratos individuales o contratos colectivos de trabajo no se modificarían porque la relación de trabajo continuaría, ¿sí? O sea, sigue existiendo la relación de trabajo. Sin embargo, bueno, pues se encontraría suspendida. Y en ese sentido, si se diera esta declaratoria de contingencia, seguiría la obligación de conservar los puestos de trabajo a cargo de los empleadores, de las empleadoras. Asimismo, no requeriría de autorización ya de una autoridad laboral para realizar esta suspensión. Sería únicamente esta declaratoria para ya poder operar la misma. Y me parece importante señalar que esta suspensión colectiva de las relaciones de trabajo estaríamos frente a la primera ocasión en la que se aplicaría o pudiera aplicarse en nuestro país, porque esta reforma entró en el 2012, entonces nunca se ha operado pues esta suspensión en nuestro país. Entonces, nada más pues para comentar, para finalizar, eso es en el supuesto de que suspendieran todas las relaciones. Sin embargo, también puede existir la posibilidad de que existan actividades que por su naturaleza puedan continuar prestándose en el lugar, en el domicilio del trabajador o en algún lugar que determine el trabajador o mediante la incorporación de tecnologías de información y de comunicación, el home office, ¿sí? Le llamamos trabajo remoto. Si puede continuar prestándose este trabajo de manera parcial o total, solamente cambiándose la forma en la que se presta, entonces aquí no hay suspensión de la relación de trabajo, ¿ok? O sea, aun cuando se declara la contingencia, seguiría la obligación del pago íntegro de los salarios y del respeto a las condiciones laborales, aun cuando se haya modificado, transformado la forma en la que se prestan estos trabajos. Entonces puede haber partes de la empresa que están suspendidas y otros que no están suspendidas, y para aquellos o aquellas a las que no se les suspendió su relación de trabajo, tienen entonces el derecho de percibir de manera íntegra todas sus prestaciones en materia laboral, pero que con ellos no opera la suspensión, ¿sí? O con ellas no opera la suspensión. Entonces, nada más finalizando, pues la suspensión de las relaciones de trabajo, pues no es un acto unilateral, o sea, se necesita forzosamente esta declaratoria de contingencia sanitaria para que operen esta modificación de las condiciones, no modificación, este cambio pues en el tema de la suspensión o de la operatividad, pues de esta suspensión de las relaciones colectivas de trabajo. Sí, y me parece que efectivamente tanto María José como Carla en sus intervenciones son muy precisas, ¿no? Yo también creo que vamos a permanecer en el mismo estatus. Creo que las intervenciones de ellas dos son muy claras en cuanto a los esquemas que pueden utilizarse en la empresa de manera conjunta, no patrones contra trabajadores, sino de manera conjunta, viendo la salud como el eje rector de todo y buscando modificaciones justas, ¿no? Pasemos a un tema que me parece ya fundamental ahorita y aquí voy a pedir la intervención mucha de Laura, de Lalo y de Liz. Ya estamos en una situación en la que esto es una realidad y va a llegar la pandemia. Te preguntaría primero, Liz, ya anticipaste un poco, pero me gustaría escuchar este tema. ¿Cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a aquellas personas que presentan síntomas asociados con el coronavirus? Bueno, los tratamientos, realmente no hay un tratamiento todavía específico. Para la presentación leve de esta enfermedad, un coronavirus que no está ocasionando mucho malestar, no hay nada más que paracetamol, estar en casa, ingerir muchas bebidas calientes, duchas calientes, permanecer dentro de casa aislado, tener muchísimos cuidados con los utensilios, los artículos personales, su ropa, y pues separarse de toda la familia, aunque la familia también se tiene que aislar.
Algunos pueden llegar a ser portadores asintomáticos, o sea, podemos tener un paciente en una familia con malestares y los demás pues tener el coronavirus, pero no desarrollar como tal esos síntomas. Para el cuadro moderado, se está hablando de tener medidas en casa, salvo que empiecen a tener problemas de dificultad respiratoria. En este caso estaríamos hablando de una tos que los empiece a ahogar. Igual se mantiene en casa con paracetamol, pero se está recomendando la posición prono, o sea, estar boca abajo. Hablan en Italia, estaban hablando de mantener a los pacientes hasta por 16 horas boca abajo, porque eso mejora mucho la capacidad ventilatoria de los pacientes y a veces eso pudiera ayudar a evitar que llegaran a requerir asistencia ventilatoria en un hospital. Entonces, esos son para los cuadros leves, moderados. En el caso de los cuadros graves, pues obviamente estamos hablando de que ya el paciente tiene cianosis, o sea, está azul, su respiración es bastante acelerada, estamos hablando de hasta más de 30 respiraciones por minuto, las fiebres, la debilidad, a veces hasta convulsiones, pues obviamente el paciente ya tiene que ir al hospital. Estamos hablando desde intubación con apoyo, se habla del uso de ciertos corticoides, se está hablando también del uso de la acitromicina junto con la hidroxicloroquina, lo cual no se ha constatado tanto. Lo único que se ha logrado ver es que el uso de esos dos medicamentos ayuda a que la replicación viral no sea tan acelerada, pero tampoco se han encontrado grandes beneficios porque también tiene efectos secundarios muy complicados. Entonces estamos hablando que la mayoría de los pacientes son adultos mayores los que se complican, diabéticos, hipertensos, y estos medicamentos tienen la cualidad de que te pueden generar problemas con el corazón. Entonces, pues sí es así como que un arma de doble filo, vaya. Esos son los tratamientos ahorita. Como tal, no hay vacunas. Se está hablando también la FDA del plasma de pacientes ya recuperados, la inoculación de este plasma hacia pacientes que en este momento están con la enfermedad para ver si los anticuerpos de esos pacientes ya recuperados pudieran ejercer como una especie de antídoto para mejorar más rápido la recuperación de ellos. Pero nada hasta ahorita está comprobado. Los laboratorios trabajan a marchas forzadas por desarrollar una vacuna, como tal algún medicamento, pero los antivirales tampoco sirven. Entonces, pues nada más es observación del paciente y la intervención del médico acorde a cómo va evolucionando su cuadro. Bueno. Un tema que me parece muy central, ¿no? Lalo, ¿cuáles son los principales ejes de análisis desde el punto de vista de la bioética para atender esta pandemia? Bueno, como tal, se emitió el pasado 12 de marzo por parte del Comisionado Nacional de Bioética, el doctor Manuel Hugo Ruiz de Chávez, justamente un pronunciamiento de la comisión, que es el organismo, la Comisión Nacional de Bioética encargado en nuestro país por decreto presidencial, es un OPD de Secretaría de Salud Federal, encargado de la bioética justamente, de regir tanto a los comités nacionales, a las comisiones estatales y a los comités hospitalarios y de ética en investigación. Y bueno, sabemos que la bioética como tal se constituye como la disciplina ocupada de justamente en un ámbito multidisciplinar, si me vale la expresión, la redundancia, de abordar este tipo de cuestiones con la particularidad de que nos encontramos en una situación particularmente compleja donde reina el miedo y la desconfianza, y es justamente por eso que se deben establecer con antelación criterios puntuales. Ya con la experiencia española, que también abordaríamos ese tema un poquito más adelante, se emitieron lineamientos justamente inclusive para las unidades de cuidados intensivos, pero como ejes rectores estarían en primer término la planeación frente a la incertidumbre. Se han propuesto diversos modelos éticos para, en general, el abordaje de epidemias y de pandemias, siguiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tan en boga en estas semanas de la UNESCO con sede en París,
del Hastings Center de Estados Unidos y el Consejo Newfield de Gran Bretaña. Básicamente la planeación de la incertidumbre, todo cuando se trata de un agente infeccioso nuevo, resulta imperativo, como lo mencionó la doctora Elizabeth, la investigación científica para desarrollar los conocimientos apropiados. Y en el caso de nuestro país, ¿qué es lo que están haciendo lo anterior los laboratorios en todo el mundo? Y en el caso de nuestro país, las disposiciones del Consejo de Salubridad General, como lo establece en ese sentido, un monitoreo eficaz para las medidas que se vayan implementando con el paso de los días. Un segundo eje es el respeto por las personas y la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad, que esto no significa otra cosa, sino que se deberá de poner especial atención que aunque la perentoriedad o la urgencia si eventualmente, que es lo más seguro, como lo expresó el subsecretario el día de antier, que lleguemos a una fase 3, se van a saturar, lo más seguro, eventualmente, también por la incapacidad o por el poco número de camas que tenemos en nuestro país, se estaría llegando a una situación de tener que elegir, si me permiten el término, entre pacientes, pero para eso existen criterios muy establecidos y que tienen que ver con no subestimar la importancia de brindar a los accesos de servicios de salud a las personas, sino siguiendo esta serie de criterios que en un segundo momento estaríamos abordando y sobre todo también en lo que tiene que ver con personas en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, tomar en cuenta las personas que están en situaciones de hacinamiento, como tienen que ver el sistema penal, sería prioritario tomar medidas adicionales para evitar el contacto de la población y el aumento de contagios. Un tercer punto es el estándar de tomar en cuenta los estándares de cuidado ante contingencias y crisis epidemiológicas. Otra vez entra en primera instancia el respeto a las personas como parámetro fundamental en toda estrategia para la contención de un brote epidemiológico. Y desde luego no se puede soslayar la carga para los trabajadores y profesionales de la salud de esta epidemia, quienes por su misma justamente profesión y oficio están más en riesgo. En un cuarto lugar, la innovación y la investigación en salud para la producción oportuna de los insumos requeridos. Entre los últimos desarrollos tecnológicos en salud, se han inclusive instrumentado modelos mediante inteligencia artificial, que es lo que hicieron, por ejemplo, los chinos, para estar monitoreando a los pacientes, identificando los riesgos sanitarios en una población. Después entraría el discurso de los derechos humanos, qué tan lícito es o no estar monitoreando constantemente a la población, pero lo que es un hecho es que ellos fueron exitosos en el modelo de contención de la pandemia, específicamente en la ciudad de Wuhan y en la provincia donde ésta se ubica. Y en quinto lugar, la solidaridad y la concertación de las acciones con la sociedad civil. Los costos incurridos para contener las pandemias no son menores. Y desde luego para quienes se encuentran en un bajo nivel de riesgo, bueno, estos costos por las medidas para contener las mismas pueden ser demasiado altos. Sin embargo, para aquellos con un riesgo relativamente alto, igualmente las acciones que se les impongan, que es lo que está sucediendo estos días, con toda la planta productiva del país en los tres sectores, públicos, sociales y privados, imponen riesgos adicionales, como el riesgo de perder ingresos o oportunidades debido a la imposibilidad de trasladarse o de viajar. Y en este sentido, entonces, el diálogo y el consenso, desde el punto de vista bioético, pues son mecanismos fundamentales para prevenir y mitigar los riesgos negativos de esta pandemia. En cuanto a los ejes de análisis, fundamentalmente serían estos 5, como lo comenté, propuestos el día 12 de marzo en el pronunciamiento de la Conbioética. Fanny, ya en el tema específico de la atención médica, ¿cuáles son las obligaciones de los seguros sociales y del Instituto de Asistencia Social en cuanto a la prestación de servicios por COVID-19? Ok, y en cuanto a los sistemas de seguridad social, que son diversos a nivel nacional, a nivel federal y a nivel estatal, pues tenemos diferentes institutos de seguridad social.
Entre los más importantes está el IMSS y el ISSSTE. Las obligaciones que se desprenden en materia de prestaciones en especie es la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, ¿sí? Y por lo que va a las prestaciones en dinero, van a operar en el IMSS la rama de enfermedades, que sería pagar el 60% del salario base de cotización a partir del cuarto día en donde se haya declarado precisamente por parte del Seguro Social, principalmente lo aludo porque es el más importante del país, pues, que sea declarado por parte de esta institución esta incapacidad por enfermedad no profesional, es decir, enfermedad general. Es así que en materia de seguridad social se proporcionarían prestaciones en dinero y prestaciones en especie si algún trabajador o alguna trabajadora resulta contagiada del COVID-19, ¿no? En el supuesto de suspenderse las relaciones colectivas de trabajo, como hablábamos previamente, bueno, pues aquí es un tema muy debatible, pero de acuerdo al principio pro persona, instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, entre ellos el convenio 102 de la OIT, podemos decir que existiría la continuación de la prestación, principalmente la prestación en especie, de estos prestaciones en especie para estos derechohabientes. Sin embargo, en el supuesto de exceder de este mes, en el supuesto, reitero, de la suspensión, por lo que ve al pago de la indemnización, sí operaría la conservación de derechos. Para ello, el Ejecutivo Federal tiene la atribución de poder ampliar este término, este periodo de la conservación para la continuación de la prestación de servicios en especie para las personas que fueron derechohabientes. Entonces, en esa lógica, eso es por lo que ve en materia de seguridad social. Por lo que ve en materia de asistencialismo social, como pudiera ser el INSABI o pudiera ser el sistema de salud estatal de Jalisco, los hospitales civiles, por ejemplo. Aquí, de acuerdo también a estos tratados y convenios internacionales, ¿sí? Al Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y obviamente aquellos derechos humanos reconocidos en la Constitución, entre ellos, por supuesto, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Por supuesto que también surge la obligación, se establece la obligación de proporcionar prestaciones en especie como atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria respecto a aquellas personas que no sean derechohabientes y que se encuentren en un supuesto de contagio o enfermedad, pues, del COVID-19. Un tema que me parece fundamental, Laura, es cuál es la responsabilidad que pueden tener el sector privado o público en caso de no querer atención oportuna y de calidad a las personas que presenten síntomas por coronavirus. Bien, de entrada queda claro, coincidiendo con la doctora Stephanie Calvillo, que de conformidad con el artículo 1 y 4 constitucional, el derecho a la salud es un derecho humano. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de proporcionarnos ese acceso a la salud, que creo que este ha sido el punto medular de preocupación del propio gobierno federal en relación al colapso de los servicios de salud, si es que esta pandemia pues sigue creciendo o aumentando en el país y específicamente en nuestro estado. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades que el Estado puede tener en este sentido? Pues evidentemente, si hay una negativa de atención a la salud para cualquier ser humano que llegue, ya sea en el sector público o privado, solicitando esos servicios de salud, pues se puede generar en el ámbito público desde una responsabilidad administrativa, puede haber una responsabilidad civil, que en este caso en el ámbito civil podemos tener una responsabilidad civil subjetiva o puede haber una responsabilidad como un daño moral. También tenemos lo que es una responsabilidad penal que aplicaría a ambos sectores, tanto público como privado, de tal suerte que, bueno, la responsabilidad civil subjetiva extracontractual se da cuando se genera evidentemente un daño, que en este caso tendría que ser por una omisión y que puede ser desde un daño leve a la salud hasta la muerte, ¿no? Como un caso extremo. Y bueno, el Estado tiene que responder evidentemente por ese daño a través de una reparación. La reparación es una reparación económica. La reparación, de acuerdo a los códigos civiles, al Código Civil del Estado, se da a elección del ofendido y tiene como efecto restablecer la situación
como estaba antes de que se generara ese daño, y si esto no es posible, pues entonces el pago de daños y perjuicios. Esto evidentemente es una, como les decía, es una indemnización económica que tendría que sujetarse a lo establecido también en la tabla de enfermedades laborales e incapacidades de trabajo de la Ley Federal del Trabajo para determinar cuál sería el monto de esa indemnización para el paciente. En cuanto al daño moral, el daño moral se genera cuando existe una violación a los derechos de personalidad. Estos derechos tutelan y protegen lo que es el disfrute de todo ser humano como integrante de un contexto social en sus distintos atributos, esencia y cualidades. Esto con motivo de sus interrelaciones con otras personas y frente al Estado, que aquí estamos hablando directamente de lo que es la vida o la integridad física o psíquica, que es lo que operaría en este caso, hablando pues de una negativa de atención que me genera como paciente un daño en mi salud. Luego entonces este hecho o esta omisión ilícita como una conducta culpable, pues va a dar lugar a que yo pueda en un momento dado demandar o tener que demandar al Estado por una indemnización de tipo económico. Aquí también puede operar lo que es la responsabilidad penal. ¿Qué es la responsabilidad penal? Bueno, en el caso específicamente de la responsabilidad médica, está establecida en el Código Penal en su capítulo 2. Y entonces aquí lo que nos dice el Código es que todo aquel que ejerce la medicina y que abandone a un paciente, por ejemplo, en su tratamiento sin una causa justificada, pues tiene que responder de manera penal por este abandono que le está generando un daño al paciente. También puede ser el que se niegue a prestar sin causa también justificada a un enfermo, en caso de una urgencia, una atención a la salud. Esto incluso se reitera en la Ley General de Salud. Hay un capítulo que habla también de delitos y ahí igualmente se establece que existe una responsabilidad no solo también del médico, Aquí hablamos también de los directores, administradores o médicos de sanatorios o clínicas o quien hagan sus veces o lo sustituyan cuando hay una responsabilidad en cuanto a no darle acceso a alguien en una notoria urgencia. Entonces aquí cabe también lo que es la responsabilidad desde el ámbito penal. ¿Esto qué implica? Bueno, implican sanciones que luego vamos a revisar, ¿verdad? En cuanto veamos lo que nosotros podemos hacer en una demanda de este tipo. No sé si he sido clara en este punto. No, me parece perfecto. De hecho, me parece muy interesante que la gente escuche las cápsulas informativas realizadas por José Pablo Ramos y por Guillermo Cambero, en el que justamente José Pablo Ramos habla de que a través del juicio de amparo, aun y cuando hay una suspensión jurisdiccional, se considera como un asunto emergente o urgente que las guardias deben de atender cuando hay una falta de atención médica. Es decir, ahí se puede cuestionar si es justificada o no, y hay un control constitucional. En el caso de Guillermo Cambero, él habla de la responsabilidad patrimonial del Estado, en el caso de que justamente una falta o una oportuna o de falta de calidad hospitalaria puede generar daños, no solamente económicos, sino morales. Entonces, creo que es un tema importante y central. Correcto. Acuérdense que nuestro objetivo es siempre velar por los derechos humanos, es una función fundamental del ITESO y del Encuentro de Innovación Jurídica, y aunque sabemos que es una situación extraordinaria, no podemos dejar de ver este contenido del derecho a la salud, como lo explicó Alejandra Nuño, y los mecanismos al alcance de los gobernados para hacerlos exigibles. Yo sigo todavía con el tema de la bioética como un tema fundamental, me pareció sumamente interesante los ejes temáticos actuales. Pero yo creo que la pregunta más central, y aquí te preguntaría, Lalo, ¿cuáles son las principales recomendaciones o pautas sobre el acceso de pacientes a unidades de cuidado intensivo en la situación actual de pandemia? Igualmente, yo mencioné, en mi intervención anterior, de que hay países que, paradójicamente algunos de los países avanzados en Europa, particularmente pues España, en orden de afectación Italia, España, también Alemania está muy afectado, y Reino Unido también,
y específicamente en Cataluña existe un observatorio, de hecho es en catalán el nombre de Bioética y Dret, Bioética y Derecho, que forma parte de la Cátedra UNESCO de Bioética de la misma UNESCO con sede en París, en este caso de la Universidad de Barcelona. El observatorio forma parte de esta última. Y en este mismo mes de marzo de 2020 y a consecuencia de todas las situaciones que se han presentado de urgencia en las últimas semanas, emitieron un documento, unas recomendaciones justamente para la toma de decisiones éticas sobre el acceso de los pacientes a unidades de cuidados especiales en situaciones de pandemia como un documento de consenso del observatorio. Y nos menciona de que en este contexto de la pandemia del COVID-19 se generan las siguientes obligaciones que me parece son muy puntuales, muy claras. En primera instancia es organizar la respuesta a la crisis mediante un plan de contingencia que, bueno, creeríamos que el gobierno de la República Mexicana está implementando en esta situación o ha venido implementando ya desde hace semanas. Por ejemplo, con la reorganización hospitalaria que mencionaba ayer el director de los Institutos Nacionales de Salud, pudiera estar dentro de esta planeación. El tomar medidas de forma equitativa, en segundo lugar, y por razones de salud pública, nunca en base a otros criterios como pueden ser la clase social, la etnia u otro tipo de consideración, dentro del respeto a los derechos humanos que acabamos de mencionar. Y sobre todo las restricciones no se aplicarán de modo que castiguen más a las poblaciones vulnerables. Ya lo mencionaba anteriormente, como pueden ser los presos, los trabajadores manuales o las mismas minorías étnicas, que en el caso de nuestro país ascienden a más de 10 millones de personas y son 50 y tantas etnias, como lo sabemos. En tercer lugar, preservar la confidencialidad y la intimidad será crucial también en este contexto de todos los afectados en todo momento, que, bueno, esta obligación no solo compete a los sanitarios, sino también a cualquier profesional. También el tomar las decisiones de manera colegiada. ¿Esto qué va a evitar? Bueno, evitar riesgos justamente de discriminación y va a permitir que se puedan expresar diferentes puntos de vista y evitar sesgos ligados a un punto de vista personal. También tenemos la necesidad de planificar y prever los dilemas éticos. Sería otra recomendación a que se enfrentan los profesionales sanitarios, de optar una solución para cada uno de ellos y de planificar los medios necesarios para ponerla en práctica. Específicamente es la elección del acceso a los recursos, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos versus una unidad de hospitalización convencional. También el uso de tratamientos vitales, específicamente la reanimación cardiopulmonar o la ventilación asistida, la retirada de tratamientos o la derivación a unidades de tratamiento paliativos es otra. Y también deben establecerse los criterios de actuación en caso de falta de personal, espacio o suministros. El Estado entonces está obligado desde el punto de vista biótico a prever todas estas cuestiones y, por último, menciona la necesidad como una recomendación de informar a los pacientes y a los familiares sobre las medidas tomadas. Es decir, que las decisiones deben de estar argumentadas, no deben de ser ocurrencias o derivadas de la misma urgencia de la situación, sino que deben de ser consensuadas cuando esto sea posible y deben poder también conocerse los criterios utilizados por el equipo médico que toma las decisiones. Estas serían las principales recomendaciones emitidas de este observatorio, que es una autoridad en el ámbito de la bioética a nivel mundial, en el ámbito académico, este observatorio de Barcelona. No sé si he sido claro, Juan Carlos. No, perfecto, te agradezco mucho. El tema es la previsión, ¿no? Y la precaución, no estar queriendo resolver esto de manera emergente. Así es. Laura, te preguntaría, ¿qué acciones jurídicas se pueden ejercitar en caso de un daño a la salud por falta de atención médica? Bien, ahorita nosotros en el marco de los derechos humanos hemos avanzado mucho. Una negativa de acceso a la atención médica, evidentemente, transgrede diversos artículos constitucionales, pudiendo ser el artículo primero, que nos habla del goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, el artículo cuarto, que habla del derecho a la protección de la salud. Nos habla también el artículo 25, que corresponde al Estado, la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía de la nación,
el régimen democrático y mediante el fomento del crecimiento económico, del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, pues nos permita el pleno ejercicio de nuestras libertades y la dignidad de los individuos, que es lo que sabemos persigue todo este tema de los derechos humanos, y obviamente el artículo 14, donde nadie podemos ser privado precisamente de nuestros derechos, libertades, propiedades y posesiones. Bueno, de tal suerte que dentro del marco de estos derechos humanos, evidentemente, como tú lo comentabas, pues podríamos intentar un amparo indirecto ante una negativa de una atención médica, y sí quiero recalcar lo de la urgencia, ¿no? Son cuestiones, estamos hablando de una situación donde la necesidad del acceso a la salud, pues eminentemente por una cuestión de una urgencia médica. En medicina, quienes son médicos no me van a dejar mentir, tenemos urgencias reales y urgencias sentidas, ¿no? Una urgencia real es aquella que evidentemente tiene que ser atendida porque pone en riesgo la vida de la persona o su integridad corporal, algún órgano, la pérdida de alguna función, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a otras acciones jurídicas, pues podríamos hablar, ya como lo dije anteriormente, de una demanda por la vía civil, esto para la cuestión de la reparación económica por una responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Podemos también tener una demanda por la vía civil también para declamar una indemnización por un daño moral, que ya explicábamos en qué consistía, transgresión a los derechos de la personalidad. Puede haber también una denuncia en el ámbito criminal, una denuncia criminal cuando esto constituye un delito. Y vuelvo a repetir, es decir, a mí yo llego a un hospital, ya sea público o privado, y no me admiten, me niegan el acceso a los servicios de salud cuando yo estoy ante una urgencia médica, y entonces el Código Penal y la propia Ley General de Salud en su capítulo de delitos establecen que eso constituye una conducta delictiva. Y repito, no es solo del personal médico, también puede incurrir en ello un director o un administrador de un sanatorio, de un hospital, que ordene o niegue la entrada a un paciente cuando éste va con una urgencia médica. Aquí, obviamente, el Código Penal pues nos habla de que en caso de esa negativa, ante un caso de urgencia médica, pues puede haber una sanción de privación de libertad hasta de 1 a 2 años de prisión y suspensión también en el ejercicio de la profesión hasta por 2 años. En caso de una reincidencia, o sea, que se vuelva a cometer la misma conducta, puede haber una pena agravada de 2 a 4 años de prisión y una suspensión de 1 a 5 años en el ejercicio de la profesión. Y bueno, en el sector privado, además, si es un paciente que cuenta con un contrato, ¿verdad?, de seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, pues aquí, si él tiene ese contrato, se encuentra en este supuesto, llega y no se le da la atención, pues él también podría demandar. Esto ya sería en la vía mercantil por la naturaleza de la aseguradora. Y esto generalmente se lleva a través de un juicio oral mercantil, ahora con las nuevas modalidades. Serían como las acciones que puedes tú ejercer. Y me parecen sumamente importantes e interesantes, pero creo que me parece que hay que tener en cuenta la situación extraordinaria en la que estamos y el gran esfuerzo que han hecho nuestros médicos y doctores por atender esta situación. Creo que tiene que venir un tema de racionalidad jurídica y de salud, porque estos médicos también hacen una actuación extraordinaria, se exponen a la pandemia de manera constante para atendernos. Y creo que también es importante tener esta cautela en cuanto a que pues, el esfuerzo va a ser importante, pero también ellos tienen medidas de cuidado porque no pueden simplemente atender a todos de manera sin todos los equipos necesarios. No sé, Liz, si tengas algún comentario sobre esto. Bueno, quiero recalcar, por supuesto, para lo que les digo yo a mis pacientes, y se los digo a todos en general, no acudan a ningún consultorio si tienen síntomas de coronavirus. Ya los habíamos hablado. Fiebre, dolor de cabeza, tos seca, porque obviamente el equipo de un consultorio particular y
de alguna institución pública menor, digamos, un centro de salud, no estamos preparados para recibir esos pacientes. Se necesita un equipo muy específico, mascarillas, realmente no estamos preparados, es arriesgarnos. Y se arriesga el paciente al salir y se arriesgan las personas con las que va a entrar en contacto, entonces se les pide por favor que no acudan. Está la línea COVID. Y obviamente, bueno, yo como médico, mis pacientes tienen mi teléfono, les pido márquenme, les voy a dar indicaciones, vamos dando seguimiento en 2, 3 días, a ver cómo evolucionan. Por supuesto, todo esto previo a un interrogatorio muy, muy específico. O sea, el paciente si tiene síntomas no debe salir. Hay personas que por más que se informen en la tele, o sea, no lo entienden y me han hablado y han llegado, doctora, es que, ¿qué tal si es el virus? ¿No me lo puede revisar? Pues no, con mayor razón. O sea, porque nadie estamos protegidos para evaluar a un paciente. Por eso se les pide que llamen y la línea COVID les dará las indicaciones. O si no, yo también tengo la obligación de reportar un paciente a esa línea en caso de que esa persona no lo haga. Más que nada. Y pues sobre todo, seguir las medidas de higiene, de sanitización, de los lugares de trabajo, de los consultorios, de cada que se ve un médico y de ustedes al llegar a su casa. El lavado de manos, me preguntaban que si están en casa tiene que ser tantas veces. Pues no, claro que no. O sea, solamente los que están trabajando en sus locales, si están agarrando dinero, si están, por ejemplo, yo aquí en mi consultorio que veo a algún paciente, aunque venga porque tiene una alergia en la piel, pues me tengo que lavar las manos cada que entra y sale una persona. Entonces, esas son las medidas a las que nos referimos. Cambio de ropa al entrar a la casa, clorarse, las suelas de los zapatos con atomizadores, lavarse las manos antes de tocar cualquier cosa una vez que entran a su casa. Y pues nada más, o sea, estar al pendiente de la información que se está dando para seguir las indicaciones. Eso es más que nada lo que nos va a ayudar a todos. La higiene. Si ustedes se lavan las manos cada vez que entren y salgan de la calle, tienen cuidado con su calzado, con su ropa y sobre todo no se tocan la cara, que es lo más importante porque el virus entra por las vías respiratorias, que el ojo, que la nariz, que a veces la boca, cualquier cosa, no tocarse la cara y lavarse las manos, usar el gel y pues estar en contacto con sus médicos o con los medios de comunicación para seguir las indicaciones. Sí, yo creo que el comentario es muy pertinente porque primero hay que darle un reconocimiento, insisto, a todos los médicos que han hecho un esfuerzo por atender esta situación. ¿Sí me escuchan? El objetivo de esto es reconocer a los médicos en estos puntos y sobre todo entender que las medidas jurídicas que Laura comenta pues son excepcionales también y por eso la intervención de los jueces es fundamental para entender este tema de ponderar cuándo es justificado y cuándo no es justificada la atención médica. Me parece muy interesante la postura de Lalo en el sentido de que es un tema de planeación. A mí me preocuparía que el gobierno federal no haga una planeación adecuada. Es justamente como se va a tener que evaluar o para hacer un parámetro a partir de las obligaciones de derechos humanos. Y esto me parece sumamente importante. Yo solo quisiera cerrar este panel con un tema o un comentario adicional. En las cápsulas que participaron tanto Sergio Negrete como Óscar Fabián, se hablaba de esta política económica para atender a la pandemia. ¿Y cuál era la función del tema de la fiscalización? Porque seguramente esta situación nos va a generar un problema financiero, sobre todo en temas de atención médica. Sergio Negrete hablaba de manera muy clara que una política fundamental sería acudir a la deuda pública para poder inyectar de recursos a la economía nacional, pero parecería que el gobierno federal tiene una atención de que los contribuyentes sigamos siendo el mecanismo fundamental para el sustento de esta situación. No sé, Luis, si nos puedas comentar cuál ha sido la postura de las autoridades fiscales a la fecha, aún y con las acciones extraordinarias publicadas el viernes de quedarnos en casa. Creo que hay una confusión grave en el Ejecutivo Federal, y en específico en la Secretaría de Hacienda y el SAT. Se confunde el gasto público con el interés social o el interés público, y no es lo mismo. Hemos estado hablando en este panel de derechos humanos en forma continua, el derecho a la vida, el derecho a la salud, como dos de los derechos humanos más importantes que puede tener. Pero el
una persona. Sin embargo, tanto las últimas reformas como en la actitud para enfrentar esta contingencia sanitaria, las autoridades ven como una actividad indispensable continuar con la recaudación. Cuando, por ejemplo, ahorita estamos en plazos para que se venza la presentación de la declaración anual de las personas morales y no ha habido ninguna moratoria, no ha habido un aplazamiento, no ha habido una suspensión. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, perdón, ya no es fiscal, el Poder Judicial, ambos han suspendido plazos, el SAT no. El SAT, por el contrario, el 14 de marzo básicamente emitió un comunicado donde suspende la actividad de las salas de internet para que no se junten muchas personas. Y el 27 de marzo pasado emite un comunicado muy extraño llamando a la solidaridad por parte de los contribuyentes para continuar pagando sus impuestos y cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Señalando que para ellos su prioridad es lo que ellos llaman su ABC, que es aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión fiscal y combatir la corrupción. En ningún momento se toma en cuenta que el hecho de tener que seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales en los términos normales implica, tanto para el personal de la autoridad como para los contribuyentes, exponerse al contagio, porque son oficinas públicas que están abiertas, son contribuyentes que tienen que estar asistiendo a esas oficinas públicas. Adicionalmente, que la carga social y económica se le están pasando al particular, en lugar de asumirla el Estado en un estado de excepción o de emergencia como el que podríamos estar. Y tenemos que, por ejemplo, en palabras más concretas, el impuesto de la renta no es que se pague una vez al año, aunque su periodicidad sea anual, sino que durante todo el año pasado estuvieron haciendo los contribuyentes pagos provisionales anticipados a. No es como decir, la gente ya no va a pagar impuestos o ya no pagó impuestos. En principio, la inmensa mayor parte de los impuestos ya están pagados a través de estos pagos provisionales, a través de los pagos mensuales de IVA, etcétera. Entonces, el no suspender plazos, el no suspender las auditorías, tienes auditores yendo a las empresas a realizar revisiones en contacto constante con la calle, con otras gentes, con los particulares, que a su vez van a sus casas. Para mí es una locura. O sea, no hace sentido económico tampoco. Vamos a pasar por alto de que ponen en riesgo la salud de los contribuyentes. Un contribuyente muerto pues es un contribuyente que ya no paga. Un contribuyente en quiebra es un contribuyente que ya no va a pagar. Incluso desde un punto de vista económico, la postura adoptada por nuestro Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y el SAT es absurda. En otros países tenemos ejemplos donde hay medidas extraordinarias, donde buena parte de la cargan los particulares, pero también hay estímulos y apoyos extraordinarios, acorde o espejo al apoyo que se le pide al particular. Aquí en México, el SAT está siendo sordo a estas peticiones de cámaras, de colegios de contadores, de colegios de abogados, y le está dando una prioridad esencial a la recaudación, cuando, como bien lo mencionas, el Estado tiene otras formas de financiarse en circunstancias como estas. Entonces, el viernes pasado, para concluir, yo estuve en una oficina del SAT, a las 3:00 salió la gente corriendo. O sea, tienes a gente obligada a estar trabajando en unas oficinas donde no pueden estar dando el 100%, el mismo personal del SAT se siente incómodo, se siente asustado, y la verdad de las cosas estamos en una situación de excepción. Debería existir alguien con cierta racionalidad en el gobierno que suspenda plazos del SAT, porque realmente se está volviendo una situación insostenible en materia fiscal esto. De hecho, Oscar, en su intervención de la cápsula da una serie de propuestas interesantes sobre estímulos, suspensión de plazos, que me parece que podrían ser pertinentes retomar, ¿no? Yo con esto cerraríamos ya el tema del panel. No sé si alguien quiere hacer un último comentario de cierre. Luis. Sí, acorde con lo que mencionas, incluso yo creo que es momento posiblemente de replantear las condiciones del presupuesto de egresos, que se emitió bajo ciertas condiciones
mundiales, económicas, sociales, políticas, que ya no están, como puede ser el precio del petróleo, la situación de la pandemia, porque en una escala axiológica de valores, ¿dónde debería estar el cuidar la salud de tus ciudadanos, de tus connacionales, antes o después del presupuesto para el aeropuerto, para el Tren Maya, para los partidos políticos? Creo que hay una serie de rubros en el presupuesto de egresos que pudieran ser considerados y enfocar todo ese caudal económico hacia la salud de los mexicanos, que en principio, conforme a la Constitución, debería de ser prioridad. Gracias. Liz, ¿algún comentario adicional? Pues nada más seguir las reglas, mantener la sana distancia, evitar lugares conglomerados, lavarse las manos siempre que puedan, usar el gel antibacterial, que no es tan recomendable. El cubrebocas, si van a zonas, por ejemplo, el súper, se tiene que bajar en una farmacia, o sea, lugares que sea emergente. Hablábamos del lavado de manos, del toser y estornudar con el antebrazo, pues son las medidas más importantes. Cambiarse de ropa al llegar a casa, no tocarse la cara, siempre que hayan tocado alguna superficie, sobre todo en los lugares públicos. No tener que salir absolutamente a cosas que no sean necesarias, restaurantes, algunos ya abrieron, preferible pedir desde su casa, y pues que salga la persona que tiene que salir a trabajar. Los demás no están de vacaciones, o sea, y es que es increíble cómo te encuentras a las familias en los supermercados, en los tianguis, no les importa y te llegan con el argumento de que pues es que no salen los niños, juegan con los vecinos que tampoco salen. Pues sí, pero ustedes sí salen a trabajar y al no tener las medidas, así es como se va a ir incrementando este riesgo de contagio. Nada más, es lo único, pues a cuidarnos todos para poder cuidar de los demás. Gracias. Laura. Gracias por la oportunidad. Pues ahorita que comentas, la situación evidentemente es una situación muy compleja la que estamos viviendo. También quiero decir que el médico, en su defensa, no está obligado a lo imposible. El médico, siempre lo he dicho, debe de actuar como tiene que hacerlo. Los médicos conocen muy bien las normas oficiales mexicanas, conocen muy bien la normatividad que existe en el ámbito de la medicina. Pues simplemente es dar seguimiento a ello, hacer lo que tienen que hacer con lo que tienen a la mano y documentar su actuar, ¿no? Me queda claro que el sector salud pues está sobresaturado. Ese es uno de los principales problemas que vamos a enfrentar y que los países en el mundo están enfrentando. Es decir, está abarrotado, no hay cabida para tantos enfermos. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer si yo soy médico, personal, técnico o auxiliar de la salud? Pues hacer lo que debo de hacer con lo que tengo a la mano y documentar todo en los expedientes clínicos. Ellos saben muy bien manejar todo eso. Entonces, esa sería como mi recomendación, porque, bueno, pues estamos viendo que ante una situación así, sí podemos enfrentar acciones legales, y entonces la mejor manera de protegerme yo como profesional de la salud, pues es teniendo la evidencia de que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer desde el punto de vista humano, ¿no? Somos humanos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Creo que el reconocimiento a los médicos es fundamental y hay que cuidar el tema de arbitrariedad o negligencia, que ese es el punto central y más ahora. Eduardo. Bueno, resaltar que en una situación extraordinaria de excepción como la que nos encontramos, pues desde el punto de vista bioético también se resalta la necesidad de abordar la situación desde un enfoque sincronizado, si es que deseamos obtener éxito en este esfuerzo colectivo de confinamiento, y de que todos los miembros de la comunidad global nos marca el pronunciamiento de Conbiótica de 12 de marzo, pues debemos actuar en solidaridad, ya que todos los países comparten una vulnerabilidad común a la amenaza de enfermedades infecciosas. Y por último, de que la Comisión Nacional de Bioética está buscando la conformación de un órgano colegiado permanente específicamente para la revisión
de los aspectos bioéticos de las pandemias, con la finalidad fundamentalmente de consolidar los mecanismos de prevención de nuestro país. Sería básicamente lo que tendría por comentar, Juan Carlos. Estoy a la orden de Gracias. cualquier comentario. Fanny, ¿algún comentario adicional? Pues nada más hacer un llamado al sector privado, ¿sí? A que en este momento es cuando requerimos a las empresas socialmente responsables, ¿sí? A ponderar el trabajo remoto, el home office, ¿sí? Y bueno, pues recordando que en momentos de crisis es cuando se generan las oportunidades, y esta es una gran oportunidad para transformar la forma en la que prestamos los servicios o la forma en la que se transforman, se generan bienes, a través de la disrupción y pues posicionando y ponderando pues este ámbito social, y al Estado, pues únicamente que en el supuesto de declararse esta contingencia, pues que se generen la certeza jurídica, tanto en materia laboral como en materia de seguridad social, para hacerle frente a esta crisis, ¿sí? Eso es parte. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a todas y a todos por este esfuerzo de transitar al tema virtual. Esperamos que esta información les sea útil a todas las personas que nos escuchen. Como ven, la información que se tocó en este panel se refuerza con las cápsulas informativas que se grabaron el viernes. Sabemos que vendrá mucha información adicional, pedimos mucha prudencia en cuanto a su análisis y aplicación. Y lo más importante, cuidémonos, cuidemos nuestra salud, pero no por eso establezcamos esquemas de excepción que atiendan o desatiendan los derechos humanos de los gobernados. Les agradezco mucho por su sintonía y espero que este esfuerzo del ITESO, de la Barra Mexicana de Abogados, de la ANA de Jalisco y del Colegio de Abogados Constituyente Limanel Rojas sea oportuno y necesario, y sobre todo le den significado. Nos vemos pronto. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.